Recuperamos la conversación con nuestro señor embajador en Washington, que adelanta un trabajo muy discreto, vendiendo, presentando la intención del gobierno Petro de una paz total, así como la estrategia de lucha antinarcóticos, que no es un secreto, a la fecha ha resultado un absoluto fracaso. Señor embajador Murillo, gracias por atendernos. Buenos días, bienvenido a la W. Julio, muy buenos días y gracias por la oportunidad de dialogar con usted y con su audiencia. Ha habido mucha especulación sobre las líneas rojas de los Estados Unidos en la lucha antinarcóticos y la paz total. Pero es que a lo mejor la línea roja de la extradición ni siquiera hay que mencionarla, porque la extradición no está en juego en esa paz total. ¿Estamos de acuerdo? Mire, Julio, lo primero que hay que decir es que la relación entre Colombia y Estados Unidos está en un buen momento. Hay mucho diálogo, acercamiento, intercambios de funcionarios, visitas de funcionarios de alto nivel, tanto del gobierno como del Congreso. Esta semana, por ejemplo, tendremos a la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio aquí en Washington, porque la agenda va más allá de los asuntos relacionados con el narcotráfico, obviamente. Y en lo que tiene que ver con lo tradicional de la política de defensa, seguridad de narcotráfico, obviamente que estamos planteando desde el gobierno colombiano un abordaje distinto, porque como usted sabe, y es reconocido aquí en Washington, pero también en Colombia, las herramientas que se han utilizado en la lucha contra el narcotráfico no han funcionado de debida manera, y como lo ha dicho el presidente Gustavo Petro y los lineamientos que ha dado el canciller Álvaro Leiva, pues es una política fallida, y en ese sentido estamos proponiendo alternativas distintas que se están dialogando con los Estados Unidos. Ya hay acuerdos en el sentido de tener un abordaje holístico que más allá, en el caso de erradicación, que más allá de la erradicación incluya otras variables. El presidente ha planteado un abordaje que significa la transformación de territorios, darle oportunidades a las comunidades, pero hacer mucha interdicción, combatir a lo que él llama los dueños del negocio, los eslabones fuertes de la cadena, y eso requiere también muchos recursos para combatir el lavado de activos. Eso implica mayor inteligencia, y en eso estamos trabajando, y hay mucha apertura de parte del gobierno de los Estados Unidos en ese abordaje. ¿Tiene implicaciones para la paz total? Obviamente, porque en el contexto de la paz total se está abordando un nuevo planteamiento de sustitución, no solamente de cultivos de coca, sino de ingresos de las comunidades, mayor énfasis obviamente en un abordaje distinto de la erradicación, que significa la industrialización de territorios. Y asimismo se está planteando que haya una discusión de temas sensibles relacionados con la cooperación judicial, sobre todo en temas de extradición, que no está en juego, porque obviamente Colombia sigue cooperando en asuntos de extradición, se siguen extraditando a personas pedidas por los Estados Unidos. Nosotros seguimos solicitando también extradición hacia Colombia, y la implicación que esto tiene es que de acuerdo con la política de paz total, las personas pedidas en extradición que estén obviamente bajo ciertas condiciones en procesos de diálogo con el gobierno, esas extradiciones serán suspendidas, pero hay todo un esquema que se plantea en la política de paz total, y que se va a incluir en lo que ya se conoce de la propuesta de proyecto de ley de sometimiento o sujeción a la justicia. Embajador, vuelvo con la pregunta de manera concreta para tratar de aclarar esas líneas rojas. Una persona que se someta dentro del marco de la paz total, que entregue información, que se desmovilice, que entregue su fortuna, que acepte una reclusión por 6, por 8 años, la cifra a la que llegue el proyecto de paz total, pero que está pedida en extradición por los Estados Unidos, ¿esa orden de extradición se suspende o no se suspende? Mire, como usted obviamente que esas órdenes de extradición, cuando encajan dentro de las exigencias, de los requerimientos
la política de paz total se suspende. Además es una decisión soberana y autónoma del presidente de Colombia. Así se entiende acá en los Estados Unidos, obviamente, y ya hay ejemplos de eso. No es nada nuevo e inédito. Esto se ha aplicado en gobiernos anteriores, cuando con su adhesión a la política de la Ley de Justicia y Paz se hizo también en el proceso de negociación con las FARC, y obviamente se está aplicando en este sentido en lo que tiene que ver con la negociación que ya adelanta el gobierno colombiano con el ELN. Correcto, pero era bueno aclararlo. Se suspenden las extradiciones. Efectivamente, en Justicia y Paz estaban suspendidas cuando el presidente Uribe se dio cuenta de que estos señores seguían en la misma guachafita, pues los extraditó. Y me imagino que pasará lo mismo con estos. Si el gobierno encuentra que siguen delinquiendo, pues los va a extraditar. Pero hablemos Julio, señor. El presidente Petro, el canciller Leiva y el ministro de Justicia han sido muy claros en eso, en las condiciones. Quien no cumpla con estas condiciones, obviamente, será sujeto de la aplicación de la ley, se le caerá todo el peso de la ley, que incluye obviamente la aplicación de la extradición. Suspenden las órdenes de extradición. Señor embajador, esa cifra del 6% de la riqueza que han construido estos narcotraficantes, con la que se quedarían, ¿eso ya fue consultado con Estados Unidos? ¿Estados Unidos está de acuerdo con que, se lo pregunto porque tiene que ver con Estados Unidos, ya que esa riqueza ha sido construida precisamente con el tráfico hacia los Estados Unidos, y por eso pues debe haber alguna opinión en Estados Unidos. ¿Estados Unidos está de acuerdo con que los narcos mantengan el 6% de su fortuna? Miren, lo relacionado con la aplicación de ese precepto, como usted sabe, Julio, ya está incluido en la ley de extinción de dominio. No es nada nuevo, el ministro de Justicia ha sido claro en eso, el canciller Leiva también, en términos de transmitir este mensaje, porque ya está incluido. Y vale resaltar que lo que ha presentado el señor ministro de Justicia, que tiene que ver con el proyecto de ley de sujeción a la justicia, de sometimiento a la justicia, ha sido de buen recibo. Yo precisamente la semana pasada tuve la oportunidad de reunirme con el subsecretario adjunto, vicefiscal adjunto en el Departamento de Justicia, el señor Schwartz, y discutimos este tema y lo que está planteado en el proyecto de ley de sometimiento es algo que acá se ha visto de buena manera, porque además aplica principios de lo que Estados Unidos ha tenido en su marco jurídico, que es la ley RICO, que la ha aplicado desde hace muchos años para desmantelar redes criminales. Embajador, usted nos comenta que hay muchos puntos de coincidencia entre Colombia y Estados Unidos, pero también hay otros que no tanto, y es que se ha conocido recientemente pues de preocupaciones desde acá, desde la administración, desde el Departamento de Estado, sobre este aumento de droga y la meta de erradicación. ¿Qué han hablado ustedes con Estados Unidos sobre al respecto? Bueno, obviamente el gobierno de los Estados Unidos ha expresado preocupación por lo que sería lo vibrante de los mercados del tráfico de drogas, sobre todo de cocaína. Nosotros también hemos manifestado nuestra preocupación con la falta de acciones más efectivas en lo que tiene que ver con el consumo, pero tratándose de aliados estratégicos los cuales tenemos una relación muy particular, pues estos son discusiones normales, las estamos dialogando. Lo que no hay ninguna duda es que en Colombia estamos combatiendo de manera frontal el narcotráfico. Las discusiones que se dan es para la revisión de la política hacia futuro. Colombia sigue extraditando a criminales que han infringido la ley y están pedidos en extradición. Seguimos erradicando, se siguen confiscando, inclusive de manera histórica se han hecho decomisos de cocaína a través de una interdicción muy efectiva. Hemos pedido más recursos para interdicción fluvial, así que se sigue trabajando de manera frontal. Sin embargo, obviamente hay discusiones de cuál debe ser la manera más efectiva de abordar lo que tiene que ver con erradicación, lo que tiene que ver con sustitución, para realmente disminuir de manera sostenible y de fondo el tráfico de cocaína
hacia los Estados Unidos, y obviamente compartimos con el gobierno de los Estados Unidos, y lo hemos discutido con el SAR Antidrogas, con el director de control antidrogas, el doctor Gupta, el hecho de que sí necesitamos obviamente que las medidas que se tomen en materia de consumo sean más efectivas, porque nos afecta de manera sustancial. Claro, pero embajador, puntualmente, el gobierno de Estados Unidos ya le dio visto bueno o luz verde a la posibilidad de que Colombia no cumpla con la meta de erradicación de hectáreas con cultivos ilícitos en el país, e incluso ¿están de acuerdo en que estas puedan ir incrementando? Nosotros estamos en una discusión sobre, y estamos haciendo unas propuestas muy concretas sobre lo que debe ser la nueva política de control de drogas en Colombia, que incluye obviamente, como lo plantea, un nuevo abordaje para la erradicación y sustitución de ingresos de estas comunidades, que implica la transformación del territorio. Estamos en esa discusión. Por primera vez se está formulando una política que está liderando el Presidencia de la República y el Ministro de Justicia, en términos de tener una política que se plantea de diálogo con las comunidades. Se van a hacer una serie de talleres regionales donde se va a definir esta política, que después vamos a dialogar y a discutir con el gobierno de los Estados Unidos para poder llegar a una revisión de la meta de erradicación que sea realista y además que sea efectiva para disminuir los cultivos de coca en el país. Señor embajador, pero uno lo escucha a usted y usted da un parte de tranquilidad frente a la posición del gobierno de los Estados Unidos en lo que tiene que ver con la paz total, con la política antidrogas de Colombia, pero uno escucha al fiscal general Francisco Barbosa, que se reunió con el fiscal de los Estados Unidos, Merrick Garland, y él dice una cosa totalmente distinta, que los Estados Unidos están muy preocupados con el tema del cese de hostilidades de narcotraficantes, el tema de la no extradición de los narcotraficantes que se sometan a la paz total, con el tema de la política antidrogas. Entonces, uno, ¿a qué mensaje debe atender? ¿Al suyo o al del fiscal general de la Nación? Lo que le quiero plantear es que hay que tener cuidado con los debates domésticos, tanto en Colombia como en los Estados Unidos, y traslaparlos de un lado a otro sin ponerlos en contexto. Lo que quiero decir con esto es que obviamente se están dando discusiones. En algunos aspectos podemos tener diferencia, pero lo más importante es que hay mucha cercanía y estamos trabajando estos temas de manera conjunta. Por ejemplo, el señor ministro de Justicia estuvo en la ciudad de Washington en diciembre con discusiones muy serias con el fiscal general de los Estados Unidos y con todo su equipo, pero además con representantes y funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca y del Departamento de Estado. El señor canciller ha estado en repetidas ocasiones con el ministro de la Defensa y con otros funcionarios del gobierno discutiendo estos temas acá. Se acaba la semana pasada, por instrucción del canciller y en diálogo con el ministro de Justicia, yo tuve conversaciones directas con el Departamento de Justicia, donde se ha establecido, por ejemplo, la creación de un grupo bilateral de cooperación en justicia para mirar distintos temas, la creación de un grupo consultivo ad hoc para mirar casos sensibles de extradición en el marco de la paz total. Es decir, estamos trabajando, y eso no implica que no haya diferencia en algunos temas, pero lo importante es que estamos llegando a acuerdo y se está entendiendo mejor lo que significa la política de paz total y su aplicación. Se ha anunciado por parte de los Estados Unidos la posibilidad, embajador, de deportar a migrantes no solamente de México, sino de muchas naciones, entre ellas, pues podría haber colombianos. ¿Cómo se está dialogando con el gobierno del presidente Biden para que ese título 42, que llevaría a la deportación de extranjeros migrantes que estén allí, por supuesto, de manera ilegal, no afecte a los colombianos que están en la zona? Bueno, lo que vale la pena resaltar que el canciller y Leiva y la vicecanciller Gil han estado en un diálogo permanente con el gobierno de Estados Unidos, y recientemente se hizo una reunión bilateral con el gobierno de Panamá, con presencia del gobierno de los Estados Unidos en cabeza del embajador Palmieri. Y allí hay un trabajo conjunto. Colombia siempre ha sido claro en su posición crítica frente al título 42.
Y el planteamiento de los Estados Unidos obviamente ha sido el que eso proviene de una decisión judicial, lo cual obviamente nos afecta. Sin embargo, se ha tenido el planteamiento de trabajar en varias líneas. La primera línea es hacer que la movilidad humana en el marco de la migración se haga de manera regular, que se pueda regularizar para evitar los impactos que tiene sobre las vidas de muchas personas. Y aquí yo aprovecho para mandarle un mensaje a toda la población colombiana en términos de no arriesgarse realmente a esa aventura de tratar de pasar la frontera de los Estados Unidos para que sea tratado de manera indigna y poner en riesgo sus vidas. Asimismo, estamos trabajando con el gobierno de los Estados Unidos para poder tener campañas que impliquen que las personas realmente puedan entender estos riesgos y poder garantizar que esa migración sea regularizada. Por eso nosotros estamos diciendo, en primer lugar, hay que agilizar el trámite de visas, hay que agilizar la renovación de visas para que las personas puedan realmente movilizarse de manera tranquila. Ahí se ha avanzado mucho, el embajador Palmieri ha tenido un liderazgo importante en eso. Se pasó de tener unos tiempos de espera de casi 3 años a solo 2 meses. Igualmente estamos planteando que es importante que avancemos en poder lograr que en la población colombiana que quiera visitar Estados Unidos como turista lo pueda hacer en un programa de cesión de visas, porque consideramos que obviamente el tratamiento de ser tener una alianza especial, tener un trato, una sociedad o alianza estratégica principal, especial, requiere de que eso también se pueda reflejar en la manera en que abordamos los asuntos de migración. Estamos trabajando muy fuertemente. Y lo otro, un alivio migratorio para la población colombiana que se encuentra desde hace muchos años indocumentada en los Estados Unidos. Todo eso hace parte del diálogo que se ha venido planteando y que ha liderado el canciller Leiva en su interacción permanente, no solamente con Casa Blanca, sino también con el Departamento de Seguridad Nacional y con el Departamento de Estado. Señor embajador, le cambio nuevamente de tema para que hablemos sobre los aviones de combate, porque durante el gobierno del expresidente Iván Duque se estuvo muy cerca de comprar los aviones norteamericanos, los F-16. Esto finalmente no sucedió. El gobierno colombiano habló de los aviones Rafale, los aviones franceses, y esa compra finalmente se frustró. ¿Los Estados Unidos tomaron como un desplante esa decisión de no comprar los F-16? Bueno, creo, obviamente es una decisión autónoma del gobierno colombiano y así se entendió acá. Sin embargo, me lo han manifestado formalmente que esperan que si ese proceso se reabre y se van a hacer nuevas consideraciones, se siga teniendo en cuenta las ofertas que se realizan desde los Estados Unidos. Embajador, como siempre es un placer escucharle. Gracias por atendernos y muchos éxitos en estos contactos y en estas reuniones que usted adelanta. Muchas gracias, Julio. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.